Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy contenta de compartir una lección con María Jesús. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, María Jesús? Gracias, Alicia, muy bien. Encantada de volver a compartir una lección contigo y nada, todos juntos de la mano, pues a seguir aprendiendo y a seguir perdonando. Y ahora con las lecciones que vienen, más que nunca. A cumplir con nuestra función. O bueno, hoy estamos aquí para compartir la lección 223. Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Y bueno, te Qué bello. invito si te gustaría compartir el instante santo con todas las personas que están ahora o más tarde uniéndose a la lección. Perfecto, pues os invito a quien lo sienta a cerrar Gracias. los ojos, ponernos las manitas en el pecho o bajo, coger respiraciones profundas, inhalando por la nariz, respirando esa paz, ese amor, esa tranquilidad y soltando todas las tensiones del día, las preocupaciones, dedicándonos este ratito para hacer la lección, para estar en presencia, estar en esa sonrisa e ir suavemente y despacito abriendo nuestra mente, nuestro corazón, e ir subiendo por esas escaleras con esa sonrisa para ir hacia ese encuentro, hacia ese milagro, esa bendición. Pues sabemos que ahí, en este instante santo, es donde podemos ver los milagros, la paz, sentirla, abrir nuestro corazón, estar en presencia. Y todos juntos, de la mano del Maestro, abrimos un instante santo. Padre, sé tú quien dirige, pues estamos aquí simplemente para escuchar tu voz. Te damos gracias de los milagros que vamos a recibir y de los que ya hemos recibido. Venimos aquí recorriendo este camino, estas lecciones, abriendo nuestra mente, nuestro corazón y dejando este instante para poder sentir, vivir, experimentar bajo tu amparo, bajo tu protección, pues sabemos que vamos todos cogidos de la mano y que tú estás con nosotros. Estamos seguras, confiadas, que ya estás aquí, de que estás con nosotras y en nosotros. Y como nos dicen estas lecciones ahora, simplemente queremos escucharte, guardar ese silencio y dentro de ese silencio poder escuchar tu voz, escuchar el amor, escuchar la luz que ya somos y que se nos había olvidado, pero que tú nos lo recuerdas. Ya estamos aquí en tu encuentro, estamos aquí contigo, estamos aquí de tu mano, pues hemos elegido y hemos decidido abrir este espacio, este instante, este momento y todos los momentos en que te recordemos para hacerlo un instante santo. Padre, recuérdanoslo. Cogemos una respiración profunda y volvemos cada uno y cada uno a su ritmo. Gracias, María Jesús. Muy bonito. Bueno, entonces volvemos a sentir la lección 223. Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya.
y vamos a recordar un poquito lo que la introducción nos dice. Estamos ahora en la segunda parte de del libro de ejercicios y como decía María Jesús, ahora más que palabras vamos a tratar de que sea una experiencia, o sea, estar un ratito con nuestro Padre sin tiempo y tratando de escuchar, a ver todas esas cosas hermosas, porque no tienen más que palabras amorosas para compartir con nosotros. Entonces, es eso, esto propone que sea una experiencia más que las palabras. Dice, las palabras apenas significarán nada a partir de ahora, pues lo único que nos interesa es tener una experiencia directa de la verdad. Seguiremos pasando un rato con Él cada mañana y cada noche, mientras ello nos haga felices. Él mismo dará el paso final y nosotros estamos seguros de que Él cumple sus promesas. Hemos recorrido un largo trecho y ahora lo aguardamos a Él. O sea, nos invita a no tener prisa, a, a cada vez que nos conectamos con nuestro Padre, a escucharlo, que nos tomemos ese tiempo de silencio para pedirle que nos hable. Diremos más bien algunas palabras sencillas a modo de bienvenida y luego esperaremos que nuestro Padre se revele a sí mismo tal como lo ha prometido que hará. Lo hemos invocado y Él ha prometido que su Hijo recibirá respuesta siempre que invoque su nombre. Y también nos dice, siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Y ya por el final de la introducción nos dice, a la necesidad de practicar casi le ha llegado su fin, pues en esta última etapa llegaremos a entender que solo con invocar a Dios toda tensión desaparece. En lugar de palabras, solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. En lugar de juzgar, solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. Qué hermoso, la verdad que son unas palabras amorosas. Y también nos dice en la introducción de que van a haber temas especiales en el transcurso de este repaso, de esta segunda parte, donde, bueno, hay cada una cierta cantidad de lecciones, aparecen esos temas especiales que los tenemos que cada día leer y comentar. Y también, como de siempre, repetir cada hora, o sea, como una estructura para estar siempre, no tener ninguna justificación para decir, uy, me olvidé, repetir cada hora la lección que es tan bonita y bueno, y lo provechoso que resulta estar con nuestro Padre y escucharlo, ¿no? Así que bueno, ¿querés comenzar a leer el primer tema que sería, que es el perdón? Sí, sí, bueno, como bien has dicho, pues eso nos va a dar, nos van a ir dando, ¿no? Pinceladas de conceptos y además ya con la pregunta, ¿no? No nos dice el perdón es, no, te dice qué es el perdón, ¿no? Vamos a entrar en una etapa en que esos conceptos para integrarlos realmente desde esa pregunta, ¿no? Desde, como bien has dicho, desde esos silencios, desde ya no buscamos, sino sabemos que el Padre está en nosotros, que somos eso, buscar esas respuestas, ¿no? Por nosotros mismos. Y la verdad que estas lecciones a mí me gustan mucho porque son conceptos que considero que en este mundo ya, sabes, ya hemos ido trabajándolo, pero ahora vivirlo desde la visión, porque hemos hecho 220 lecciones, ¿no? Es súper bonito, ¿no? Esa conversación con Dios, con el amor de realmente es algo para sentirlo y para vivirlo y estas lecciones a mí siempre me han gustado mucho, ¿no? Y que empiece con una pregunta, ¿qué es el perdón, no? Y te dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió.
Yo creo que ya, si nos quedáramos con esa frase, ya. El Ya perdón, estamos sí, sí. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno. Y desde este punto de vista, todos los pecados quedan perdonados. Te voy a decir, ¿qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y, por lo tanto, la descarta. Lo que entonces queda libre, lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios, o sea, la voluntad del amor. Pues si no hay nada que perdonar, hay que pensar en esa inocencia de mi hermano, ¿no? De que no hay nada que perdonar, de que él lo ha hecho lo mejor que ha sabido, que ha podido, o en ese momento, pues todos lo hacemos, ¿no? Entonces, pues realmente ahí, si quitamos ese perdón, ¿qué es lo que queda, no? Pues es un llamamiento de amor, ¿no? Siempre está esos llamados de amor, de decir, que estoy aquí. Lo que pasa, pues que nos confundimos con las creencias, con nuestro ego, con nuestra mente, que intentamos interferir nosotros, pero realmente todo eso son llamados de amor, ¿no? aparte siempre lo que primero nos pone es el hermano. O sea, no te olvides de que solo no vas a ningún lado. Siempre va a haber un hermano ahí que, bueno, está ahí para traerte ese regalo del perdón, ¿no? Pero, Para que yo lo acepte como es y no lo juzgue y claro. me dé cuenta de que me está mostrando algo que es mío Y como y decíamos en que las no, últimas yo lecciones, lo tengo ¿no? que corregir. Claro, las últimas lecciones que decía que no es tu hermano, que es a ti, al que te salvas o al que te crucificas o al que te... Las últimas lecciones que decía no soy un cuerpo, ¿no? Que realmente decía, no, no, no es a tu hermano al que salvas o te crucificas, es a ti. O sea, realmente al que entonces nuestros hermanos son esos espejos y esa parte que nosotros mismos de nosotros no podemos ver, que tenemos que le tenemos no que perdonar, sino que, ¿no? Que agradecer porque nos lo está mostrando, porque Claro. están siendo esos pinches tiranos y representando un papel pues que no es muy agradable, pero realmente porque son proyecciones que tenemos nuestras. Si esto realmente estuviera sanado, confiado y estuviéramos en manos de Dios, eso no se daría así, de esa manera, ¿no? Claro, creo que es cuando uno empieza a sentir el perdón, porque primero es la parte intelectual y después uno une con el corazón espiritual y ahí uno entonces hace ese clic y se da cuenta, bueno, basta, basta de creer que mi hermano me viene a atacar. Pero bueno, como siempre en el curso hay que hacer ese proceso. O sea, hasta que uno no hace todo ese proceso de ir viendo paso a paso, no va ejercitando y aprendiendo, porque el perdón es un aprendizaje que uno va haciendo, pero hasta que no lo bajamos al sentir y realmente de corazón es como que uno todavía está ese ego reactivo, esos impulsos físicos que me hacen que yo, y no, ahí es donde tengo que estar atento y decir, no, 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 no. Bueno, pasar por alto el error del hermano y si es algo que a mí me molesta, mirarlo, perdonarlo. Y si no, bueno, el hermano dirá según su estado de conciencia, quizás algo descabellado, ¿no? Pero ya no lo juzgo, pero porque ya incorporé ese tema de que lo tengo que aceptar como es, porque yo no me puedo corregir ni a mí mismo, ¿cómo voy a corregir al hermano? Entonces, bueno, antes teníamos esa primera reacción de querer corregir, que siempre es para querer tener razón, porque no hay querer defender nuestra verdad, ¿no? Y vemos que estábamos equivocados. Pero bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Día a día. ¿Continúas con el 2 o quieres que lea yo? Lo que quieras, Léelo continúa. el ¿Lo 2 y yo leo? después sigo con 3 y 4, sí. Vale. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio, que no pone en duda a pesar de que no es verdad. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, dicho pensamiento protege la proyección apretando más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias
menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejada de la razón, que puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que está elegido como su deseada meta. Aquí, bueno, pues eso, te está diciendo lo que habíamos hablado antes, ¿no? Del juicio y de la razón en minúscula, que queremos tener esa razón y que estamos continuamente con esa razón en minúscula eh, queriendo tenerla nosotros y por lo tanto esa razón en minúscula nos aleja de la meta. Realmente así la meta es el amor, la meta es tener la razón en mayúsculas realmente. ¿Quién más da que tenga que la razón? Las razones mayúsculas que la tenemos todos, la tiene mi hermano, la tengo yo, todos tenemos nuestra razón, ¿no? Si la ponemos bajo el amparo realmente del amor, es liberar esos juicios, porque cada uno va a ver las cosas a su manera, ¿no? Entonces, si nos ponemos todos viendo las cosas a nuestra manera, bajo el amparo del amor, esa será la única verdad, la única razón. Y podremos ir, ¿no? Como decían en las últimas lecciones, ya hablábamos, con la mochila sin juicio, sin crucificar y con esa meta, ¿no? Que la meta es conseguir esa paz y esa tranquilidad, pero no solo yo, sino todos, ¿no? Porque si la consigo yo, solo yo, no es real. Y por algún lado, al final, va a haber un sentimiento de culpa, un juicio, algo escondido, se va a volver a repetir hasta que realmente aprendamos esa lección, ¿no? De que vamos todos cogidos de la mano. Sí, tal cual. Poder ver la verdad en el hermano que es el Hijo de Dios para poder verla en mí mismo, mí misma. Bueno, pero es difícil, pero estamos, por lo Lo menos estamos tenemos haciendo, lo el estamos haciendo. objetivo, ya lo tenemos más claro. Bueno, párrafo 3. Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzarlo. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. Claro, bueno, ahí estamos en manos del ego, porque cuando esa también es otro paso del proceso, que a veces no soltamos porque no estamos dispuestos a perdonar. Por eso un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Y a veces nosotros decimos, ay, pero si yo esto ya lo entregué, pero resulta que en el fondo no estaba dispuesta a soltar y a perdonar de corazón. Y bueno, y entonces por eso, como decís vos, se vuelve a repetir esa lección hasta que no la aprendo y digo, bueno, a ver, ahora sí voy a soltar, porque ya aprendí lo que tenía que aprender y entonces ahí empiezo a ver con más claridad. Pero Claro. bueno, es también mi decisión E cuando me intentarlo llega una y el otra vez, momento. Sí, intentarlo una y otra vez. también creo que el estado de conciencia, ¿no? Que esa conciencia se va expandiendo y entonces en la medida que yo voy viendo mi inocencia y me voy creyendo que soy el Hijo de Dios, que soy inocente, porque como la condena sobre nosotros ha sido tan grande por tanta culpa y tanto miedo, creernos que somos el Hijo de Dios nos ha costado. Creo Mucho. que nos ha costado porque el tema de la separación aparente del padre ha sido algo muy doloroso. Mm, Eh, y bueno, vamos con el 4. El perdón, en cambio, esta me encanta lo que dice, es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. Me gusta mucho cuando nos dice el perdón es tranquilo, sosegado, observa, espera, no juzga. O sea, los atributos, digamos, de esta herramienta que es el perdón, que nada que ver cuando el ego te ofrece el perdón del ego, que no te deja nunca tranquilo ni conforme porque siempre sigue buscando conflicto, no es un perdón, es una tregua en la paz que no te lleva a ningún lado. O sea, qué diferente.
existe, de perdón de Dios, donde uno siente realmente ese sosiego, ese, es estar tranquilo, o sea, realmente uno está en paz y uno lo siente de corazón. Pero bueno, ahí estamos. Sí, y te dice en el quinto, no hagas nada, no hagas nada, pues, no hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer por medio de aquel en mayúscula, que es tu guía en mayúscula, tu salvador en mayúscula y protector en mayúscula, quien, lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios, en mayúscula también, le encomendó. Ahora, tú debes compartir su función en mayúscula y perdonar aquel que él en mayúscula ha salvado, cuya inocencia, siempre refiriéndose a él en mayúscula, ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Y con tantas mayúsculas, yo con lo que me quedo es que hay que conectarse con ese amor, que hay que hacerlo con el corazón, que no hay que hacerlo perdón con la mente, ¿no? Y que el mayor perdón, yo creo que lo que más nos cuesta realmente, por eso nos aferramos a ese perdón con minúscula y a esa mente y a ese ego, es que nos cuesta tanto, como has dicho al principio y antes, perdonarnos a nosotros mismos. Claro. Realmente el perdón es a nosotros mismos. Entonces tenemos ese sentimiento de culpa, de separación tan arraigado desde que venimos, vemos al amor desde lejos y nos sentimos tan culpables por habernos separado que realmente el verdadero perdón que cuesta es a uno mismo. Porque realmente si Claro. vemos que nuestro hermano y el ego sigue y sigue y sigue, nos reconoce, es que reconocer esa separación es que nos cuesta tanto como reconocer que somos el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, por eso tanta mayúscula y tanta, pero hazlo desde el amor. Créete que Él ya te perdonó, que para Él todo esto es dentro de la ilusión, que todos somos los santos hijos de Dios, ¿no? Claro, Jesús nos conoce que, o sea, digamos, ¿cuál ha sido el sentir de, porque él tuvo una experiencia humana dentro del sueño, del dolor, ¿no es cierto?, de realmente que ocasiona una separación, una falta de perdón. Entonces, al convivir con otros hermanos, él sabe del dolor que puede ocasionar y es como que se pone en nuestro lugar y dice, yo sé que a ustedes les va a costar porque es muy, o sea, mucha es la culpa, el miedo al castigo, porque bueno, el Dios que hemos aprendido es un Dios vengativo, celoso, castigador. Es que le Entonces, por eso él creemos las insiste, ilusiones de este mundo. practiquen y practiquen. Claro, porque también lleva un tiempo hasta que uno se separa del personaje, se deja de creer que esa fue, que fue algo real, como dice acá, el perdón no perdona, como dice al principio, algo que en realidad nunca ocurrió. Pero claro, llevamos un entrenamiento en el mundo de tanto tiempo, de habernos momento a momento, habernos convencido de que éramos otra cosa. Entonces, eso también lleva un tiempo yo creo que ejercitando tanto, ejercitar el perdón al hermano, aunque al principio quizás no lo hagamos como el curso no, nos enseña y sea más mental, pero tanto ejercitar y ejercitar y ejercitar llega el momento que se te hace una luz en la mente y el entendimiento ese se le quita el velo y te das cuenta de, claro, era siempre conmigo, pero bueno, hay que recorrer un camino, ser insistente, comprometerse con o sea, aceptar la expiación para nosotros mismos, comprometerse con el perdón y también con empezar a unirnos a los hermanos y amar, porque justamente cuando nosotros hacemos una práctica y estamos ahí esperando que el Padre nos hable, nos llama a unirnos. Deja de separarte y unite a tu hermano, que es lo que viniste acá a hacer, no a separarte, a amarlo, a unirte, a crear con él. Entonces, bueno, de a poco ir escuchando todo eso que nos hace cambiar. Al cambiar la mentalidad por los milagros, vamos también cambiando en nuestra manera de actuar, cómo nos dirigimos al hermano, cómo nos tratamos a nosotros mismos.
O sea, bueno, es una cuestión esto de cambio también, permanente en nosotros, mientras se va expandiendo nuestra conciencia, hasta que vamos pudiendo realmente incorporarlo. Bueno, si querés, si te parece bien y Mm. lo querés hacer, María Jesús, haríamos la práctica cuando ya todo lo que nos dice la lección 223, ¿te parece? Sí, vamos a ello. Vamos. Pues nada, vamos a cerrar los ojos, vamos a guardar ese silencio, vamos a interiorizar lo que dice la lección. Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Vamos a ver cómo se va integrando y voy a ir leyendo el primer parrafito que dice, estaba equivocado al pensar que vivía separado de Dios, que era una entidad aparte que se movía por su cuenta, desvinculada y encasillada en un cuerpo. Ahora sé que mi vida es la de Dios, que no tengo otro hogar y que no existo aparte de Él. Él no tiene pensamiento que no sea parte de mí y yo no tengo ninguno que no sea de Él. Quedamos ahí haciendo y guardando ese silencio, sabiendo que somos ese pensamiento de amor, ese pensamiento de Dios, que estamos en Dios, que somos uno con Él. Nos vamos preparando, sabiendo que somos uno con Él para hacer esa invitación a esa conversación con Dios, con el amor, con esa parte nuestra, para recordar que somos, que estamos aquí, que somos presencia divina y que esa semilla, esa llama está dentro de nosotros, aunque a veces no la veamos, está, simplemente hay que recordarla y amarla. Si quieres continuar tú con la segunda parte. Bueno, que contemplemos la faz de Cristo en lugar de nuestros errores, pues nosotros, que somos tu Santo Hijo, somos incapaces de pecar. Queremos contemplar nuestra inocencia, pues la culpa proclama que no somos tu Hijo. Y no queremos seguir relegándote al olvido, ya que nos sentimos solos aquí y anhelamos estar en el cielo, que es nuestro hogar. Queremos regresar hoy. Nuestro nombre es el tuyo y damos fe de que somos tu Hijo. Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Y hacemos un ratito de silencio y esperamos que nuestro Padre nos hable. Y tomando una respiración profunda,
podemos abrir los ojos. Bueno, recordarles que esta lección nos invita y todas las lecciones de esta segunda parte del libro de ejercicios a que sea una experiencia, ¿no? Escuchar al Padre, que ya las palabras no son tan importantes. Así que muchísimas gracias, María Jesús, por haber compartido. Y bueno, yo deseo mucha paz para todos mis hermanos, para que tengan una feliz práctica y felices vacaciones, María Jesús. Gracias, pues nada, gracias Alicia de corazón por el compartir y nada, una lluvia de bendiciones y una feliz práctica para todos los estudiantes, compañeros, para la escuela, Senderos de los Milagros y para nuestra maestra y bueno, y todos los maestros, ¿no? Porque como todos somos hermanos, pues nada, a practicar unos con otros. Muchas gracias Para todos. de verdad, Alicia. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, feliz práctica.